La voz del oficial de seguridad resonó en la cabina de primera clase como un cable roto. Señor, levántese ahora mismo. La orden golpeó más fuerte que la turbulencia que sacudió los compartimentos superiores. Las conversaciones se apagaron a media frase. El tenedor chocó contra la porcelana. En algún lugar detrás de la cortina, un vaso se hizo añicos, con un sonido agudo y definitivo. Todas las cabezas se giraron hacia el asiento 2C. Daniel Brooks no se puso de pie. Se sentó muy quieto, con los hombros erguidos y las manos apoyadas en los apoyabrazos como si estuviera anclándose al avión. 64 años, cabello canoso cortado al rape, no estilizado. Un rostro marcado por décadas de disciplina, no de suavidad. Llevaba una chaqueta azul marino descolorida, planchada pero vieja, del tipo que los hombres conservan mucho tiempo después de usarla. Dejó de señalar nada. Sin logotipo, sin brillo, sin riqueza visible. Solo un hombre que parecía pertenecer al fondo. El oficial se acercó, su placa brillaba bajo las luces de la cabina. Señor, necesito que se ponga de pie. Daniel levantó la mirada, tranquilo, firme, no desafiante, no asustado. Simplemente concentrado como un cirujano antes de una incisión. Estoy sentado según mi horario de embarque. Pase, dijo. Su voz era baja, controlada, uniforme. La azafata, junto al oficial, cambió su peso. Rebecca Hall, de unos 40 años, postura perfecta. Sonrisa perfecta, tensa ahora en los bordes. Mantenía una mano firmemente envuelta. Alrededor de su tableta, con los nudillos pálidos. Señor, dijo, por favor no haga esto. Más difícil de lo necesario. ¿Más difícil para quién?, se preguntó Daniel, pero no lo dijo. 15 minutos antes, nada de esto existía. En aquel entonces, la primera clase bullía con la tranquila confianza de dinero y rutina. Vuelo matutino de Baltimore a Phoenix, jubilados rumbo al oeste para invierno, ejecutivos tomando café negro. El aire olía a toallitas cítricas y cuero fresco. Daniel había embarcado temprano, asintió cortésmente, guardó su maleta y tomó asiento junto al pasillo. No era la ventana que había solicitado, pero no había. Se quejó. Rara vez lo hacía. Frente a él, un hombre con un abrigo color camello lo había mirado de reojo. Una vez, luego apartó la mirada, el interés ya había desaparecido. Para la mayoría de la gente, Daniel Brooks registró como invisibles, y durante años esa invisibilidad había sido útil. La mujer que lo cambió todo llegó tarde. Caroline Whitfield entró corriendo en él. Cabina con urgencia practicada. 60 años, cabello rubio esculpido en algo. Caro e inamovible. Pendientes de perlas, abrigo de diseñador que aún conserva el frío de el puente de embarque. Se detuvo en seco al ver a Daniel en el 2C. Su sonrisa no vaciló. Se endureció. Creo que estás en mi lugar, dijo. Lo suficientemente fuerte como para oírse. No brusco, sino cortés. El tipo de cortesía que se suponía. Obediencia. Daniel miró el número cosido en el reposacabezas, luego bajó la vista hacia su tarjeta de embarque para ver. Volvió a levantar la vista. Eso es lo que dice. Caroline inclinó la cabeza. Su cabeza, estudiándolo como quien evalúa un mueble desconocido. Debe haber un error. Yo siempre me siento aquí. Se giró ligeramente, mirando más allá de él en busca de ayuda. Rebecca. Rebecca apareció al instante, como si la hubieran llamado. Señorita Whitfield, buenos días. No te vi subir. Tráfico, respondió Caroline. Ya sabes cómo es. Ella hizo un gesto vago hacia Daniel. Parece que hay un problema. Rebecca miró la tarjeta de embarque de Daniel y luego a Caroline. Sus ojos se detuvieron un instante. Ya no está en el rostro de Caroline. Reconocimiento, consuelo, historia. Ella sonrió. Déjame encargarme. Fue entonces cuando la balanza cambió. Rebecca volvió a pedirle la tarjeta de embarque a Daniel, no una, sino 2 veces. Le dio la vuelta. Dio unos golpecitos a su tableta y frunció el ceño. ¡Qué raro! ¿Qué es raro?, preguntó Daniel. A veces el sistema asigna asientos incorrectamente durante las actualizaciones, dijo. Su tono se suavizó, casi como una disculpa. Pero sus ojos nunca se encontraron con los de él.
La señorita Whitfield tiene una preferencia permanente por esta ruta. ¿Preferencia? Daniel repitió en voz baja. Caroline cruzó la brazos. Tengo llamadas programadas en cuanto aterricemos. Necesito privacidad. Daniel asintió. Yo también. Eso debería haberlo dejado ahí. 2. Adultos, igualdad de derechos. Un pequeño inconveniente se soluciona con cortesía. En cambio, Rebecca desapareció tras la cortina. Dentro de la cocina, se oían voces. Se descartaron. Se intercambiaron nombres. Caroline Whitfield, donante de larga data de la Fundación de Aerolíneas, viajero frecuente, conocido por quejarse directamente a la corporación. La última vez que estuvo insatisfecha, un supervisor perdió una bonificación, que estaba dispuesto a esperar mientras verificaban. La segunda mentira llegó rápidamente. Error del sistema. La tercera fue más aguda. Tripulación. Instrucción. Para cuando la palabra no cooperativo fue susurrada en un auricular, la atmósfera se había vuelto eléctrico. Y ahora aquí estaban. La seguridad. El oficial cambió de postura. Los pasajeros cercanos miraban fijamente sus regazos, repentinamente fascinados por los bolsillos de los asientos. Una mujer, 2 filas atrás, observaba todo con los ojos entrecerrados y las manos cruzadas sobre el regazo. Margaret Kleene, de 71 años, ex abogada del ayuntamiento. Señaló la secuencia, el lenguaje, la escalada. La tableta de Rebecca sonó. Ella se estremeció. Señor, esta es su última petición. Daniel exhaló lentamente. Ahora sentía los latidos de su corazón. No miedo. Ira. Fuertemente atado. Recuerdos presionados. Salas de juntas donde lo habían confundido con personal. Hoteles donde su tarjeta de crédito falló misteriosamente. El familiar. Cálculo de cuánto debía presionar antes de que el costo se volviera insoportable. Pensó en su esposa que ya estaba en Phoenix, del encuentro que nos espera al otro lado de este vuelo, de lo fácil que sería permanecer de pie, moverse, desaparecer. De nuevo. En cambio, permaneció sentado. Me gustaría hablar con el capitán, dijo. El oficial rió una vez, breve e incrédulo. Así no es como esto. Obras. Caroline sonrió, delgada, victoriosa. Entonces Margaret Kleene se puso de pie. Disculpe, dijo. Su voz era vieja pero firme. Soy un abogado jubilado y me gustaría saber por qué este señor está siendo amenazado con ser destituido cuando haya terminado su carrera. Nada más que sentarse en silencio. La cabaña se congeló. Rebecca abrió su boca, la cerró. El oficial dudó. Mark parecía sonrojado. Señora, por favor, siéntese. Margaret no lo hizo. He estado observando y cronometrando. Tú. Lo interrogaste 3 veces. No la interrogaste ni una sola vez. La sonrisa de Caroline se desvaneció. Daniel sintió que algo cambiaba. No era alivio, sino impulso. La voz del capitán resonó por el intercomunicador. Tensa. ¿Qué parece ser el problema ahí arriba? Rebecca tragó saliva. Señor, tenemos un pasajero que se niega a obedecer. Daniel finalmente se puso de pie. No. Porque se lo dijeron, porque él lo eligió. Se levantó lentamente, elevándose lo suficiente para cambiar la geometría del espacio. Miró al oficial, luego a Rebecca, luego a Caroline. Me llamo Daniel Brooks, dijo. Y no se trata de su puesto. En algún lugar de una oficina tranquila, lejos de esta cabaña, un teléfono comenzó a sonar. El silencio del capitán se prolongó demasiado, denso como el humo. Mark Ellis se aclaró la garganta. Garganta. Capitán, tenemos un problema con los asientos en primera clase. El pasajero se niega a seguir las instrucciones de la tripulación. Daniel no lo miró, sus ojos. Se quedó con Rebecca. Se había puesto pálida bajo el maquillaje, los labios apretados. La tableta temblaba levemente en su mano. Por primera vez desde el embarque, parecía insegura. Negarse, dijo Daniel en voz baja, implica que me han dado una razón legal. No lo he hecho. El oficial de seguridad se movió de nuevo, con la mano cerca de su radio. La cabina se sentía más pequeña ahora, sin aire. En algún lugar detrás de Daniel, un hombre murmuró. Jesucristo, en voz baja. Caroline Whitfield se ajustó el abrigo.
La impaciencia se filtraba por las grietas de su compostura. Esto es ridículo, dijo ella. Soy yo la que está siendo molestada. Margaret Kleene giró la cabeza lentamente. No, dijo. Tú eres la que está siendo consentida, se burló Caroline. ¿Y quién eres tú? ¿Qué se supone que debe ser? Alguien que pasó 40 años viendo cómo los sistemas se justificaban a sí mismos, Margaret. Respondió. Siéntate. Un murmullo recorrió la cabina, no fuerte, pero presente. Rebecca finalmente encontró su voz. Señora, por favor, estamos tratando de... Mantén esto ordenado. Ordenado, repitió Daniel. Sonrió. Débilmente. Palabra curiosa. La voz del capitán volvió más aguda ahora. Mark, necesito detalles. ¿Por qué hay seguridad en mi cabina antes del regreso? Mark dudó un buen rato. Suficiente para que la pausa se convierta en una respuesta. Hay una preferencia de asientos VIP. Conflicto, dijo. Y el caballero no se mudará. No lo hará, corrigió Daniel. No debería haberlo hecho. Ah. Otra pausa. Más larga. ¿Es válida su tarjeta de embarque? Preguntó el capitán. Rebecca respondió demasiado rápido. Puede que haya habido una irregularidad en el sistema. Puede que sí, dijo Daniel. O puede que no. El oficial de seguridad se acercó. Señor, sí. Si no cumple, tendremos que escoltarlo fuera del avión. Escoltar implica fuerza, dijo Daniel. ¿Están? ¿Me estás ordenando que me levante del asiento? El oficial no respondió. Margaret Kleene inhaló profundamente. Capitán, dijo en voz alta. Solicito formalmente esto. La interacción se documentará como testigo. Mark se giró hacia ella. Señora, esto no es. Sé exactamente qué es esto, interrumpió Margaret. Y sé en qué se convierte si sigues así. Caroline rió con voz quebradiza. Ahora hay amenazas. No, Margaret dijo consecuencias. Daniel sintió que la habitación se inclinaba. No hacia él, sino hacia la verdad. La tableta de Rebecca volvió a sonar. Bajó la mirada y luego la levantó hacia Mark. Sus ojos. Se ensanchó ligeramente. Mark negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Ahora no. ¿Qué pasa? Preguntó Daniel. Rebecca tragó saliva. Nada. La voz del capitán regresó. Más baja, más fría. Mark, estoy mirando el manifiesto. Ese asiento se vendió. ¿Por qué no se resolvió? ¿En silencio? Porque la señora Whitfield tiene una nota en su perfil, dijo Mark. Estábamos honrando. Una nota, interrumpió el capitán. No es una anulación. Silencio. La mandíbula de Caroline se tensó. Daniel sintió la familiar atracción hacia desescalar, ofrecer una salida. Lo había hecho 1000 veces en salas como. Esto absorbió las molestias para evitarles molestias a los demás. Miró al suelo brevemente, luego. Retroceda. Capitán, dijo, no quiero que eliminen a nadie. Quiero que se cumplan las reglas. Aplicado tal como está escrito. Margaret asintió una vez. Esa es la línea. Caroline miró fijamente a Daniel. Realmente lo miró fijamente. Sus ojos recorrieron su chaqueta, sus zapatos, su rostro. Algo parecido a un cálculo brilló allí. Se inclinó hacia Rebecca en voz baja. ¿Sabes quién es? Rebecca. Dudó un momento y luego negó con la cabeza. Caroline se enderezó, apretando los labios. Entonces, ¿por qué? ¿Estamos perdiendo el tiempo? Porque no estás acostumbrado a oír un no, dijo Margaret. La radio de Mark crepitó. Una voz de operaciones tensas. Mark, necesitamos una pausa. La empresa está haciendo preguntas. Mark cerró los ojos un instante y los abrió. Capitán, quizás deberíamos preguntarle a pasajero para entrar a la cocina para hablar en privado. Daniel negó con la cabeza. No. Mark se erizó. Señor, esto es exactamente como sucede, dijo Daniel. Pasillo tranquilo, sin testigos, palabras. Reorganizado más tarde. La cabina estaba completamente alerta ahora, con la cabeza en alto. Teléfonos guardados, pero listos. La sensación de algo irreversible flotaba. El capitán exhaló audiblemente por el intercomunicador. Vuelvo. Los hombros de Rebecca
Se desplomó. Mark la miró fijamente. Ella apartó la mirada. El agente de seguridad retrocedió. Medio paso. La incertidumbre se había apoderado de su postura. Caroline lo notó. Su confianza flaqueó. Esto es increíble, murmuró. Daniel. Se giró hacia ella por primera vez. Señorita Bothfield, dijo. Aún así recibirá. ¿A dónde vas hoy? Yo también. La diferencia es si esto termina o no. Tranquilamente o honestamente. Ella sostuvo su mirada y en ese momento comprendió. Algo que no había visto antes. Este hombre no estaba fanfarroneando, no estaba actuando. Él no estaba lo suficientemente enojado como para ser imprudente, ni lo suficientemente asustado como para ser coaccionado. Ella apartó la mirada primero. El capitán apareció a través de la cortina, alto, canoso, en las sienes, con los ojos penetrantes por la irritación y la preocupación. Observó la escena de un vistazo. Seguridad de pie, caras enseñadas de pasajeros. ¿Qué pasa?, preguntó, no por encima del intercomunicador. Ahora, el verdadero Mark empezó a explicar. La nota VIP, la preferencia, la negativa. El capitán escuchó y luego se volvió hacia Daniel. Señor, ¿puedo ver su tarjeta de embarque? Daniel se la entregó sin hacer comentarios. El capitán la estudió. Luego miró a Rebecca, luego a Mark, luego a Caroline. Señorita Bothfield, dijo. Tu asiento asignado hoy es el 4A. Caroline abrió la boca y la cerró. Ese es. No es aceptable. Lo es, dijo el capitán con calma. Ella lo miró incrédula. ¿Sabes quién soy? El capitán la sostuvo. Mirada. Sí. Daniel sintió un cambio sutil de nuevo. No era una victoria, todavía no, pero... alineación. Margaret Klein sonrió para sí misma. Caroline recogió su bolso con fuerza. Movimientos, mejillas sonrojadas. Esta aerolínea se va a enterar de esto. Ya. Tengo, dijo el capitán. Ella se quedó paralizada lentamente. Se giró. ¿Qué significa eso? El capitán le devolvió a Daniel su tarjeta de embarque. Gracias por su paciencia, señor. Daniel asintió. Gracias por. Caroline avanzó por el pasillo, con el taconeo irregular. Los susurros la seguían como una corriente de aire. Rebecca se quedó rígida, mirando al suelo. Mark parecía de repente muy cansado. El capitán se dirigió a la cabina. Zarpamos en breve. Gracias por su cooperación. Al darse la vuelta para irse, Daniel habló. Capitán, el hombre hizo una pausa. Esto no ha terminado, dijo Daniel. Ni para ellos. Ni para ti. El capitán estudió. Él. Lo sé. Cuando los motores empezaron a zumbar, Margaret se acercó. Lo sostuviste. La línea, dijo en voz baja. Daniel volvió a sentarse, con las manos firmes de nuevo. Por ahora. Afuera, por la ventana, el personal de tierra saludó. El avión empezó a moverse, y en algún lugar, en lo más profundo de los sistemas de las aerolíneas, se había levantado una bandera que no se bajaría en silencio. El primer golpe de turbulencia golpeó justo cuando sonó la señal del cinturón de seguridad, una sacudida brusca que sacudió la cabina y rompió cada susurro restante en silencio. Daniel Brooks apenas se dio cuenta. La atención estaba fija en el movimiento cerca de la cocina. En el camino, Rebecca evitó por completo su pelea, con pasos precisos. Mecánico. En Mark Ellis, de pie, de espaldas a la mitad, fingiendo estudiar el manifiesto ya lo sabía de memoria. En el camino, el poder había cambiado, no ruidosamente. No de forma limpia, pero sí inequívoca. Caroline Whitfield se sentó rígida en el 4A, la espalda recta, las manos cruzadas con demasiada fuerza sobre el regazo. Se había quitado el abrigo. Luego volvió a ponérselo, un pequeño gesto inconsciente de recuperar la armadura. No miró a Daniel. No le hacía falta. Su humillación resonaba en el aire como estática. Margaret Klein se reclinó en su asiento, con los ojos entrecerrados, escuchando. Ya había visto este momento antes en tribunales y salas de conferencias cuando una institución se dio cuenta demasiado tarde de que había juzgado mal. La persona equivocada. La señal siempre era la misma. Un silencio repentino, una corrección exagerada. Cortesía, miedo disfrazado de procedimiento.
Daniel también lo sintió. Un auxiliar de vuelo. Se acercó por detrás, más joven, de unos 30 años, con una sonrisa nerviosa. Se detuvo junto a el asiento de Daniel, con las manos entrelazadas a la espalda. Señor, ¿le puedo ofrecer algo? Daniel levantó la vista. Sus ojos se posaron brevemente en su rostro y luego se apartaron. Ella estaba intentando interpretarlo, decidir qué clase de hombre era ahora que las reglas se habían desviado. Solo agua, dijo. Ella asintió rápidamente y se apresuró a irse. Desde la cabina, se escuchó la voz del capitán. Llegó de nuevo, más fluido ahora. Damas y caballeros, gracias por su paciencia. Ya estamos en el aire y esperamos un vuelo tranquilo a Phoenix. Sin contratiempos. Mark. Ellie se exhaló lentamente. No se había dado cuenta de lo fuerte que se había estado sujetando hasta que el avión despegó. Él se apoyó en la pared de la cocina y se limpió las palmas de las manos en los pantalones. Rebecca se quedó de pie. A su lado, mirando su tableta sin verla. La empresa señaló el conflicto de asientos, murmuró Mark. Rebecca. Ya se puso rígido. Operaciones notó la solicitud de seguridad antes de retroceder. Miró hacia la fila de Daniel. Alguien allí arriba hacía preguntas. Rebecca. Tragó saliva. Estaba siguiendo las notas. Mark apretó la mandíbula. Seguiste. Hábito. Sonó un timbre en la tableta de Rebecca. Leyó el mensaje. Su rostro se desvaneció. Color. Mark, susurró. ¿Qué? Giró la pantalla hacia él. Solo asunto. Escalada de pasajeros. Copia legal. Mark cerró los ojos. En la cabina, Daniel sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo de la chaqueta. No lo buscó de inmediato. Sabía quién sería. La sincronización era demasiado precisa. Margaret notó la vibración. Lo observó. Decide no responder. Interesante, pensó. La mayoría de los hombres en su posición ya estarían maniobrando. Caroline, al otro lado del pasillo, miró hacia la fila y vio que la luz del teléfono de Daniel se apagaba. De vuelta a la oscuridad. Sus dedos se curvaron ligeramente. ¿Quién era él a quien le importaría la empresa? ¿Tan rápido? Llegó el agua. Daniel agradeció al encargado. Tomó un sorbo, midió y luego dejó la taza con cuidado. Metió la mano en el bolsillo y revisó el mensaje. Una línea. ¿Estás a salvo? Él escribió con el pulgar. Sí. Inmediatamente, otra vibración siguió. Vimos la bandera. Daniel apretó los labios. Miró hacia afuera. La ventana, en cambio, observa cómo el suelo se aleja y la ciudad se encoge hasta convertirse en una geometría. Pensó en las innumerables veces que no se habían izado las banderas cuando no se había hecho nada. Sucedió. Cuando el silencio había sido la respuesta preferida del sistema. Margaret se acercó de nuevo. ¿Se han dado cuenta?, dijo en voz baja. Daniel asintió una vez. Bien, respondió ella. Ahora es real. En la cocina, Rebecca paseaba en el mismo lugar. Su mente repetía la secuencia una y otra vez. La forma en que ella pidió la tarjeta de embarque, como no se la había pedido a la otra mujer. Ella le había dicho. Ella misma era la eficiencia, la experiencia, las reglas no escritas que aprendiste después. Años en el aire. Pero la mirada en el rostro del capitán cuando dijo, una nota. No es una anulación. Eso habría sido más doloroso que cualquier reprimenda. El teléfono de Mark vibró. Se apartó para contestar, en voz baja. Sí, yo. Entiendo. Volvió a mirar hacia la cabina. Sí, sigue a bordo. Sí, entendió. Terminó la llamada y miró al suelo. Rebecca dejó de caminar de un lado a otro. ¿Qué hizo? ¿Qué dicen? Mark no respondió de inmediato, luego en voz baja. Quieren declaraciones. Rebecca se quedó sin aliento. Ahora, tan pronto como alcanzamos la altitud de crucero, apretó los labios. No rompimos nada. Reglas. Mark la miró, lo hicimos. Ella no respondió. En 4A, Carol y Whitfield finalmente se inclinó hacia el pasillo. Disculpe, le dijo bruscamente al empleado que pasaba. Necesito hacer una. Llame. Lo siento, señora, respondió el asistente. Una vez que alcancemos la altitud.
Los ojos de Caroline se dirigieron a Daniel. Bajó la voz. Este retraso es inaceptable. El asistente dudó. Solo unos minutos más. Caroline se inclinó. Atrás, la furia latente bajo la superficie. Había pasado décadas aprendiendo cómo aprovechar las inconveniencias para lograr el cumplimiento. Hoy, le había fallado. Y el fracaso, ella lo sabía, dejaba marcas. Daniel percibió su mirada sin mirar. Conocía al tipo, no a un villano. Peor aún, alguien que creía que el sistema le debía algo porque siempre lo había hecho. Su teléfono vibró de nuevo. Una llamada esta vez. Él lo rechazó. Las cejas de Margaret se levantaron ligeramente. Todavía no, dijo Daniel en voz baja. Qué listo, murmuró. Deja que se desarrolle. La señal del cinturón de seguridad se atenuó. La cabina se relajó un poco. Conversaciones. Se reinició con cautela. El capitán emergió brevemente, observando a la primera clase. Con una mirada mesurada, luego desapareció de nuevo en la cabina. Rebecca. Le ajustó el uniforme. Mark se ajustó la corbata. Entraron en la cabina. Juntos. Señor, dijo Mark, deteniéndose junto al asiento de Daniel. Necesitaremos hacerle una pregunta. Algunas preguntas de seguimiento sobre la interacción anterior. Daniel lo miró. Toma. Mark dudó. Quizás sea mejor en privado. No, repitió Daniel. Mark tragó saliva. Muy bien. Margaret Kleene dobló su manos atentas. Mark se aclaró la garganta. Para nuestros registros, ¿puede confirmar si? ¿Sentiste que te trataron injustamente? Daniel lo estudió. Sus ojos se movieron. Brevemente a Rebecca, luego de vuelta. Me trataron de manera diferente. ¿Basado en qué, señor? Basado en suposiciones, respondió Daniel. Y conveniencia. Rebecca se estremeció. Mark asintió lentamente, escribiendo. ¿Y qué resultado tienes? ¿Buscando? Daniel consideró la pregunta. Sintió el peso de ella. La fácil. Respuestas, las peligrosas. Busco coherencia, dijo. Y. Responsabilidad. Mark dejó de escribir. Sostuvo la mirada de Daniel por primera vez desde que subió al avión. Y si la empresa se acerca, el teléfono de Daniel volvió a vibrar, ahora insistente. Entonces hablaré con ellos, dijo Daniel. Cuando esté listo. Mark dio un paso atrás. Gracias. Por su cooperación. Mientras se alejaban, Margaret se inclinó una vez más. ¿Creen que esto es contenida?, dijo ella. Daniel se permitió una leve sonrisa. Nunca lo está. Al otro lado del pasillo, Caroline observaba el intercambio con creciente inquietud. Ella había perdido algo intangible, algo que no podía nombrar, y odiaba eso más que el asiento. El avión se niveló, los motores volvieron a rugir con firmeza. Y en algún lugar muy abajo, una institución comenzó el trabajo lento e irreversible de, dándose cuenta de que lo habían visto. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente a medida que el avión se niveló, el zumbido de los motores se asentó en un ritmo constante e implacable. Era el sonido de inevitabilidad. Daniel Brooks lo sintió en el pecho, el momento después de una decisión, cuando había. Ya no hay vuelta atrás. Mark Ellis se retiró a la cocina, su postura rígido, con la mente acelerada. Había presentado informes antes, incidentes menores. Quejas que se evaporaron en las bandejas de entrada de servicio al cliente y nunca volvieron a mencionarse. Esto era diferente. Podía sentirlo. El tono del capitán, la velocidad corporativa. La forma en que el agente de seguridad se había retirado sin que nadie se lo dijera. Rebecca se quedó a unos metros de distancia, mirando fijamente. Una bandeja de vasos intactos. Su reflejo la miraba desde el metal pulido. Parecía mayor. De alguna manera, estaba cansada de una manera que el sueño no solucionaría. Esto nunca se suponía que pasaría, dijo. Dijo en voz baja. Mark no la miró. Siempre pasa, pero no a nosotros. En primera clase, Daniel estaba sentado inmóvil, con la mirada hacia adelante y las manos ligeramente juntas. En lugar de agarrarse a los reposabrazos. La tensión no lo había abandonado. Simplemente había cambiado de forma. Conocía esta fase. Bueno, la fase educada,
la parte donde las instituciones fingieron que lo peor había pasado porque el ruido había cesado. Al otro lado del pasillo, Margaret Kleene observaba a Rebecca regresar al servicio. Daniel no miró atrás. Rebecca tecleaba, con los dedos. Rígido. ¿Y la causa de tu insatisfacción? Caroline dudó lo suficiente. Entonces, ella dijo, me desplazaron de mi asiento habitual. De siempre, repitió Margaret en voz baja. Para sí misma. Rebecca miró hacia la cocina, luego volvió a mirar a Caroline. He documentado su inquietud. Caroline se recostó, insatisfecha. Espero seguimiento. Entenderás que hubo un incidente durante el embarque. Había un patrón, respondió Daniel. Otra pausa, más larga. Nos gustaría hablar con usted sobre aterrizaje. Daniel abrió los ojos. Miró al frente. No, señor. No al aterrizar. No en privado. No a puerta cerrada. Señor. Meyers se aclaró la garganta. Nos gustaría resolver esto lo más rápido posible. La eficiencia fue la clave, dijo Daniel. Hablamos luego. En mis términos. Silencio. Entonces lo veo. Daniel terminó la llamada. Margaret exhaló lentamente. Ahí está. Daniel giró la cabeza. Un poco. ¿Qué? Esperaban que estuvieras agradecido por la atención, dijo. No lo eras. Asintió una vez. En la cocina, Mark observaba a Rebecca. Cara cuando regresó de la fila de Caroline. Parecía conmocionada. Está presentando una queja, dijo Rebecca. Mark rió sin humor. Claro que sí. Rebecca bajó la voz. Ya llamaron de la empresa. Mark se puso rígido. ¿Qué? ¿Qué dijeron? Eso va en aumento, tragó Rebecca. Que el pasajero en 2C es sensible. Mark cerró los ojos. Sensible es código. ¿Para qué? Por responsabilidad. Mark se apoyó en la pared. Él se imaginó a sus hijos, las facturas de la matrícula, la frágil ilusión de estabilidad que había tenido. Aferrado desde el divorcio. Se había convencido de que estaba protegiendo a la aerolínea y a la tripulación. Ahora no estaba seguro de a quién había estado protegiendo realmente. En la cabina, el capitán apareció brevemente, caminó por el pasillo. Saludó con la cabeza a algunos pasajeros. Al llegar a Daniel, se detuvo. Señor Brooks. Dijo en voz baja. Quiero que sepas que he informado del incidente con todo detalle. Daniel lo miró a los ojos. Te creo. El capitán dudó. Eso no significa que. Significa que se manejará como debe ser. Daniel lo consideró, luego. Dijo, eso depende de lo que hagas después. El capitán asintió una vez, luego. Caroline observó el intercambio con la mandíbula apretada. Algo se estaba escapando. Lejos de ella. Control, narrativa. Había pasado su vida dominando a ambos. Ella. Se inclinó hacia el pasillo de nuevo, captando la mirada de Margaret. Pareces muy interesado. En esto, dijo con frialdad. Margaret sonrió sin calidez. Estoy involucrada en justicia, se burló Caroline. No sabes toda la historia. La mirada de Margaret. Le pasó a Daniel y luego de vuelta. Ya sé suficiente. El resto del vuelo se desarrolló. En una extraña calma suspendida. Se sirvieron bebidas, se ofrecieron comidas, educados. Las sonrisas se alargaron. Nadie mencionó lo sucedido, pero nadie lo olvidó. Daniel comió poco. Su apetito había desaparecido hacía horas. Bebió agua. Miré por la ventana y observé las nubes pasar como testigos indiferentes. Pensó en la primera vez que le había sucedido esto décadas atrás. Un hotel de conferencias, un lugar fuera de lugar. Su posición. Se rió de ello y luego se dijo a sí mismo que no valía la pena luchar. Se había equivocado. Margaret notó su reflejo en el cristal, la forma en que tensó la mandíbula, y luego, relajado. El hombre llevaba algo más que este vuelo. Caroline finalmente cerró los ojos. El cansancio se apoderaba de ella. Se dijo a sí misma que esto pasaría, que siempre, que los sistemas se protegían a sí mismos. Pero algo sobre la forma en que la tripulación, movido ahora, cauteloso y vigilante, la inquietó. El avión comenzó su descenso. La voz del capitán llenó la cabina, firme, pero aguardando.
Estaremos. Aterrizaje en breve. Por favor, permanezcan sentados hasta que lleguemos a la puerta. Mientras la ciudad se alzaba bajo ellos, Daniel sintió que la familiar mezcla de determinación y fatiga se le metía en los huesos. Sabía lo que nos esperaba en el terreno. Preguntas, reuniones, resistencia disfrazada de contrición. Pero también sabía algo más. Esta vez la puerta no se había cerrado silenciosamente. Se había mantenido abierto. Las ruedas impactaron en la pista con un ruido sordo que reverberó por toda la cabina. Signo de puntuación físico al final de un vuelo que ya había cambiado de destino mucho antes que el avión. Tocó suelo. Daniel Brooks no se movió a su alrededor. Los cinturones de seguridad hicieron clic. Abierto. Bajaron las bolsas. Las voces regresaron en fragmentos cautelosos. Normalmente. Se apresuraron a regresar, ansiosos por enterrar lo que había sucedido a 9.000 metros sobre el desierto. Pero la tensión no se disipó. Se aferraba al aire como el olor a café quemado. Caroline Whitfield se quedó allí en el momento en que el avión redujo la velocidad y luego se detuvo cuando el pasillo no se despejó. Su impaciencia volvió a surgir, aguda y reflexiva. Miró hacia adelante y luego a Daniel. Él permaneció sentado, manos juntas, mirada al frente. No parecía ni triunfante ni derrotado, simplemente resuelto. Margaret Kleene esperó. Ella siempre esperó. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, mesurada y formal. Damas y caballeros, bienvenidos a Phoenix. Por favor, permanezcan sentados hasta que estacionemos en la puerta. La pausa que siguió fue deliberadamente. Luego su tono cambió. Antes de que nos quejemos, necesito hacer una breve anuncio. Rebecca se quedó paralizada a mitad de recoger una bandeja. Mark. Ellis cerró los ojos. Esta mañana, continuó el capitán, un incidente ocurrido durante el embarque que no reflejó los estándares de profesionalismo y equidad a los que se compromete esta aerolínea. Estamos revisando el asunto al más alto nivel. Agradezco su paciencia. El anuncio terminó. El silencio llenó la cabina. La cara de Caroline se sonrojó. Ella no me lo esperaba. Ni públicamente, ni con testigos. Ella volvió a sentarse lentamente, con los labios apretados y los ojos fijos en el pasillo. Si buscaba una salida que no existía, Margaret exhaló por su nariz. Ahí está, murmuró. Daniel sintió que el peso se desplazaba de nuevo, no. Hacia la reivindicación, hacia la consecuencia. El avión llegó a la puerta. Los motores. Apagado. La prisa habitual por levantarse no llegó. La primera clase dudó, sintiendo algo inacabado. Entonces la cortina del frente se abrió. Dos hombres con trajes oscuros entraron, con sus insignias discretamente sujetas a la cintura. Detrás de ellos, una mujer con un blazer color carbón, cabello recogido hacia atrás, mirada penetrante y evaluadora. Operaciones de aerolíneas. Recursos humanos legales. La orden era inequívoca. A Rebecca se le cortó la respiración. A Mark se le encogió el estómago. La mujer examinó la cabaña. Luego miró fijamente a Daniel. Señor Brooks, dijo, ¿podemos hablar con usted? ¿Te lo dije brevemente? Daniel se levantó con calma, sin prisa ni reticencia. Asintió una vez. Aquí. Sus cejas se alzaron ligeramente. Muy bien. Los trajes colocados. Cerca, sin bloquear, observando. Caroline se levantó bruscamente. Esto es indignante, dijo. Ya me han causado suficientes molestias. Quiero que se solucione esto de inmediato. La mujer se volvió hacia ella. Señorita Whitfield, estamos al tanto de sus preocupaciones. Abordarse por separado. Por separado, repitió Caroline. La palabra sabía amargo. Sí, dijo la mujer, por separado. Caroline se recostó en su asiento. La cabina la observaba. Nadie hablaba por ella ahora. La mujer volvió a mirar a Daniel. Soy Elaine Porter, directora corporativa. Cumplimiento. Quiero disculparme por lo que experimentaste hoy. Daniel la abrazó. Mirada. Disculparse es fácil. Los sistemas son más difíciles. Elaine asintió. Por eso estoy aquí. Hizo un gesto sutil hacia la cocina. Mark Ellis, Rebecca, salve,
Por favor, quédense. A bordo. Rebecca se tambaleó ligeramente. Mark se puso rígido. Intercambiaron una mirada que... Dijeron todo lo que ninguno quería admitir. Los pasajeros comenzaron a quejarse lentamente. Deliberadamente. Algunos evitaron el contacto visual, otros asintieron a Daniel. Algunos murmuraron silenciosas palabras de apoyo. Margaret le tocó el brazo suavemente al pasar. «Lo hiciste». «Lo correcto», dijo ella. Daniel inclinó la cabeza. «Gracias por». De pie. Sonrió. «He estado esperando mucho tiempo para hacerlo». De nuevo. Caroline permaneció sentada hasta el final. Cuando finalmente se levantó, los movimientos eran controlados, precisos. Se detuvo junto a Daniel, lo suficientemente cerca para... Solo él lo oyó. «Cometiste un error», dijo ella. «Tú. No entiendo cómo funciona esto. Por eso importa». Se burló suavemente y se alejó. Tacones golpeando el suelo con frágil seguridad. En la cocina, Mark se sentó pesadamente en un asiento plegable, con las manos entrelazadas. Rebecca se quedó rígida, con los brazos cruzados sobre su. Elaine Porter los enfrentó a ambos. «Hemos revisado los datos preliminares». Elaine dijo: «Esta ruta, este horario, quejas similares, patrones». Mark abrió la boca. «Seguíamos la costumbre», concluyó Elaine. «Hábito. Suposición». La voz de Rebecca tembló. «Nunca quisimos señalar a nadie. La intención es irrelevante». Elaine dijo: «El impacto no es». Se giró hacia Daniel. «Señor Brooks, nos gustaría». «¿Entiende qué resultado crees que es apropiado?» Mark levantó la vista bruscamente. Rebecca también. También. Daniel consideró la pregunta. Sintió el peso de la misma asentarse sobre él. Estrecha galera. Podía sentir el poder ahora. Poder real, el tipo que podría acabar carreras, reformular políticas, ajustar cuentas. No lo buscó. «No quiero». «Alguien despidió para que esto desaparezca», dijo. «Quiero que se cambie para que no». Repite. Elaine lo estudió. ¿Cómo cambió? La voz de Daniel era firme. Las preferencias de asiento documentadas nunca deben anular las asignaciones confirmadas. Seguridad. La escalada debe requerir criterios objetivos y cada desviación debe ser registrado y revisado, no excusado. Elaine asintió lentamente. «Estás describiendo un protocolo». Daniel la miró a los ojos. «Entonces escríbelo». Mark contuvo la respiración. Los ojos de Rebecca se llenaron de lágrimas. Se negó a dejarlas caer. «Elaine». Enderezado. «Lo haremos. Y necesitaremos tu opinión». Daniel negó con la cabeza. «Necesitarás tus datos y tu coraje. Yo te los proporcionaré. Descuido, no encubrimiento». Elaine lo asimiló y asintió. «Entendido». Ella se volvió hacia Mark y Rebecca. Ambos serán puestos en licencia administrativa pendiente de revisión. El rostro de Rebecca se arrugó. Mark miró al suelo. «Esto no es un castigo», añadió Elaine. «Es rendición de cuentas». Daniel los miró una última vez. «El cambio no empieza con buenas intenciones», dijo en voz baja. «Empieza con una verdad incómoda». Pasó junto a ellos y se dirigió a la pasarela. Las cámaras destellaban al otro extremo de la terminal. Se oían voces que gritaban: «Sr. Brooks, señor, comente». Daniel caminó derecho hacia adelante, con los hombros cuadrado, expresión ilegible. «Sin comentarios», dijo una vez sin desacelerando. Detrás de él, dentro del avión, un sistema había comenzado a girar. No con fuerza, ni con claridad, sino irrevocablemente. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel Brooks sintió algo que casi había olvidado. No la victoria. Impulso. La terminal lo tragó por completo. Luz fluorescente, pisos pulidos, el familiar olor a café y combustible para aviones. Daniel Brooks lo atravesó todo con pasos medidos, el ruido lo invadió sin tocarlo. Reporteros. Agrupados cerca de la barrera, las voces se superponían, las cámaras destellaban como relámpagos. No redujo la velocidad. Seguridad. Lo guié lo suficiente y luego lo dejé ir. Sin escolta más allá de eso. Sin espectáculo. Eso importaba.
Afuera, el calor del desierto presionaba, seco e implacable. Daniel se detuvo bajo el alero, respiró hondo una vez. La adrenalina que había llevado. Él a través del vuelo comenzó a drenarse, dejando atrás el peso más pesado debajo de él. La fatiga, no del cuerpo, de repetición. Sonó su teléfono. Esta vez contestó. Daniel. La voz le resultaba familiar, tranquila, sensata. Ruth Brooks, su esposa. Él cerró los ojos. Estoy aquí, dijo. Lo sé. He estado observando. Su pausa fue breve pero conciso. ¿Estás bien? Consideró la pregunta con sinceridad. Estoy intacto. Eso le valió una respiración silenciosa de su parte. Ella conocía su idioma. Intacto. Significaba recto. No significaba intacto. Nos vemos en el hotel, dijo. No. Prensa, sin reuniones, solo comida y tranquilidad. Se permitió una leve sonrisa. Eso suena perfecto. Al colgar, vio a una mujer parada a unos metros. Lejos, esperando. 50 y tantos, pelo corto y gris, chaqueta sencilla, sin placa, sin cámara. Ella sostenía un bloc de notas doblado en una mano, como una vieja costumbre. Señor Brooks, dijo. Me llamo Angela Foster. Represento a la autoridad aeroportuaria. Quería agradecerle. ¿Por qué? Preguntó Daniel. Por no dejar que esto desaparezca, respondió ella. Vemos fragmentos, rara vez la imagen completa. Daniel la estudió. Lo estás viendo. Ahora. Ella asintió. Porque obligaste al sistema a mirarse a sí mismo. Dentro de la terminal, 2 pisos más arriba, Elaine Porter se encontraba en una sala con paredes de cristal. Sala de conferencias, sin chaqueta, con las mangas arremangadas, pantallas alineadas en las paredes. Cronogramas, informes de incidentes, datos de pasajeros. Escuchó a los analistas hablar. Apenas interrumpiendo. Esto no es un caso aislado, dijo uno. Similar. Idioma, mismas raíces, mismos puntos de escalada. Elaine se inclinó hacia adelante. Patrones. No se forman por accidente. Un analista más joven dudó. Si esto se hace público, ya lo es, dijo Elaine. La pregunta es si. Finge que no lo es. Golpeó la mesa una vez. Redacta un borrador. Marco provisional. Verificación obligatoria. Sin excepciones discrecionales, sin documentación. Escalada de seguridad solo tras la activación de objetivos. Se registran todas las excepciones. Alguien tragó saliva. Eso es un gran descuido. Bien, respondió Elaine. La comodidad no es nuestra. Métrico. De vuelta en la acera, el conductor de Daniel se detuvo. Se deslizó en la parte trasera. Asiento, vio cómo el aeropuerto se alejaba a través de un cristal tintado. Su teléfono volvió a vibrar. Mensaje esta vez. Elaine Porter. Estamos iniciando una revisión a nivel de toda la empresa. Me gustaría involucrarte como asesor. Daniel se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. Momento antes de escribir. Escucharé. No daré mi nombre a menos que sea real. Él. Lo envié y luego colgué el teléfono. El hotel era tranquilo, moderno y desértico. Vidrio, piedra, sombra. Ruth esperaba en el vestíbulo, postura relajada, pero ojos. Agudo. Ella cruzó el espacio entre ellos sin dudarlo y tomó su. Se cubrió la cara con las manos. Pareces mayor que esta mañana, dijo en voz baja. Resopló una vez. Me siento mayor. Subieron las escaleras sin hablar. Más tarde, al anochecer, Daniel se sentó en el balcón, observando cómo el cielo se consumía en rojos y morados. Ruth le trajo un plato, lo puso a su lado y se unió a él en silencio. Después de un rato, ella habló, lo llaman incidente. Él asintió. Siempre lo hacen. ¿Y tú? Preguntó. ¿Estás listo para lo que viene? ¿Siguiente? Pensó en la tripulación, en el miedo de Mark, en las lágrimas de Rebecca, en la furia de Caroline. De la voz firme de Margaret Klein, de la mujer en la pasarela que había dicho. Gracias, dijo sin alardear. No, dijo, pero nunca lo soy. La noche se hizo más profunda. En una sala de juntas al otro lado de la ciudad, los ejecutivos se reunieron alrededor. Una mesa que brillaba demasiado.
Los abogados hablaron con cautela. Los asesores de relaciones públicas. Palabras encerradas en círculos como depredadores. Una frase repetida una y otra vez. Necesitamos contener esto. Una voz al otro lado del pasillo interrumpió. Los mayores controlados. Director ejecutivo. La contención fue lo que lo causó. El silencio. Seguido. En otro lugar, Mark Ellis estaba sentado solo en su cocina, con la corbata quitada y las luces apagadas. El teléfono yacía boca abajo sobre la mesa. Miró al vacío, repasando cada decisión que en ese momento le había parecido insignificante. Ahora comprendía que las pequeñas decisiones se acumulaban. Siempre lo hacían. Rebecca estaba sentada en su auto en el estacionamiento, con las manos aún en el volante, aunque el motor estaba apagado. Observó a un par de. Pasó caminando, riendo, libre. Se preguntó cuántas veces había sonreído y suavizó las cosas, creyendo que mantenía la paz, sin ver nunca quién pagaba el precio por ello. Caroline Whitfield se sirvió una bebida en su habitación de hotel y no la disfrutó. Su teléfono vibró con mensajes que ignoró. Por primera vez en años. Sintió algo desconocido enroscándose en su pecho. Irrelevancia. De vuelta en el balcón, Ruth tomó la mano de Daniel. No tienes que arreglar todo, dijo ella. Él le apretó los dedos. Lo sé. Pero también lo sabía. Algo más. Que si retrocedía ahora, la máquina se reiniciaría. Que el impulso requería presión. Que los sistemas no cambiaran porque se les pidiera. Bien. Su teléfono vibró una vez más. Elaine otra vez. Borrador preliminar listo. Lo llamamos el estándar de Brooks por ahora. Daniel cerró los ojos. Cambio. Nunca llega suavemente, dijo Ruth. No, él estuvo de acuerdo. Llega porque alguien se niega a moverse. Muy por encima de la ciudad, los aviones trazaban líneas blancas. Líneas a través del cielo que se oscurecía, ordenadas y precisas. Dentro de ellas, la gente estaba sentada en asientos asignados, confiando en que sistemas invisibles los tratarían con justicia. Daniel Brooks ahora lo sabía mejor. Y. Por eso, ellos también lo harían. La mañana llegó sin disculpas. Daniel Brooks se despertó antes de que sonara la alarma. El desierto. La luz ya se filtraba a través de las cortinas en líneas delgadas e implacables. Su cuerpo se sentía pesado, pero su mente estaba agudo, ya avanzando hacia el día. Se quedó quieto por un momento, escuchando el silencioso zumbido de la ciudad despertando abajo. Sin sirenas, sin voces, solo distancia. Le recordó las mañanas de hospital de antaño, la breve calma antes de las rondas. Ante decisiones que no se podían deshacer. Ruth dormía a su lado, respirando. Lenta y uniformemente. La observó un segundo más de lo necesario, luego se deslizó fuera de la cama y, vestido discretamente. Ropa sencilla, sin traje, sin señales. Para cuando llegó el café, su teléfono ya estaba encendido. 3 llamadas perdidas, un mensaje de voz, todas de diferentes números, todos con el mismo peso. Intermediarios corporativos, legales y de medios. Fingiendo no ser un medio de comunicación. Los ignoró. En cambio, abrió el documento que Elaine Porter le había enviado la noche anterior. El borrador era más largo de lo esperado, denso, cuidadoso, cada palabra. Construido para resistir el escrutinio. Daniel lo leyó línea por línea, apretando la mandíbula al oírlo. Frases familiares. Autoridad discrecional, operativa. Flexibilidad, caso por caso. Los destacó. Los eliminé y los reemplacé con algo más frío y obligatorio. Verificable, registrado. Ruth apareció en la puerta, con la bata suelta. Sobre sus hombros. Ya estás reescribiendo el mundo, dijo. Solo. Intentando evitar que se mienta a sí mismo, respondió. Ella se sentó frente a él y tomó un sorbo de café. No les gustará. Eso. Nunca lo hacen. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó. Señor. Señor Brooks, dijo Elaine. Gracias por revisar el borrador tan rápido. Eres. Todavía estoy evadiendo, dijo Daniel antes de que ella pudiera responder. ¿Quieres una reforma que parece razonable? Quiero una reforma que resista la presión. Hubo una pausa, luego una pequeña exhalación. Por eso te lo pedimos. Bien, dijo.
Entonces escucha con atención. Habló durante varios minutos. Ruth observó su rostro mientras lo hacía, la forma en que su voz se mantuvo tranquila mientras su mirada se endurecía. No estaba negociando. Estaba definiendo términos. Cuando terminó la llamada, Ruth se recostó. No les estás dejando mucho espacio. Han tenido espacio durante décadas, dijo Daniel. Dijo, ese es el problema. En el aeropuerto, 3 pisos por encima del terminal, se había instalado un centro de operaciones temporal durante la noche. Pantallas. Estaba lleno de mapas, diagramas de flujo y registros de incidentes. Elaine estaba en el centro, con los brazos cruzados, escuchando mientras los jefes de departamento discutían en tonos cada vez más cautelosos. Si cerramos por completo la discreción, dijo un ejecutivo, corremos el riesgo de problemas operativos. Parálisis. Elaine no lo miró. Entonces descubriremos con qué frecuencia la parálisis se confundió con justicia. Otra voz interrumpió. Los Brooks. La norma sienta precedente. Otros pasajeros exigirán la misma transparencia. Elaine se giró. Sí, ese es el punto. En la esquina, un analista más joven levantó su mano. ¿Qué pasa con la tripulación involucrada? Elaine apretó la mandíbula. Responsabilidad. Se individualizarán. Los sistemas se abordarán colectivamente. Uno sin el otro es teatro. La sala quedó en silencio. Al otro lado de la ciudad, en un tranquilo café lejos del aeropuerto, Margaret Kleene dobló el periódico y vi las noticias matutinas en silencio en la pantalla. Los titulares se desplazaban. Disputa con los pasajeros. Reseña de la aerolínea. La directora ejecutiva guarda silencio. Sonrió levemente. Sabía que el silencio rara vez era vacío. Su teléfono vibró. Número desconocido. Margaret Kleene. Sí, señorita Kleene. Soy Elaine Porter. Entiendo que ayer fuiste testigo. Margaret se recostó. ¿Entiendes? ¿Correcto? ¿Estaría dispuesto a presentar una declaración? Margaret consideró. Ya tengo uno escrito. Hubo una pausa al otro lado. Por supuesto que, en otra parte de la ciudad, Mark Ellis se sentó frente a un representante sindical. En una oficina sosa que olía ligeramente a desinfectante. Tenía las manos entrelazadas. Apretado, con los nudillos blancos. Dicen que es una licencia administrativa, dijo Mark. Pendiente. Revisión. El representante asintió. Eso es estándar. Mark tragó saliva. No pensé. Lo sé, dijo el hombre. Suavemente. La mayoría de la gente no lo hace. Mark miró fijamente la mesa. Había pasado años creyendo que era neutral, profesional, que el sistema era más grande que él. Ahora veía las grietas y sus huellas por todas partes. Rebecca Hall estaba sentada sola en su apartamento. Las cortinas estaban corridas para protegerse del sol. Su uniforme colgaba intacto en el respaldo de una silla. Miró su teléfono y luego, finalmente abrió el mensaje que había estado evitando. Baja administrativa, efectiva. Inmediatamente. Cerró los ojos. Pensó en cada vez que había dicho, déjame cuidarte. De ello, creyendo que estaba suavizando asperezas. Se preguntó cuántas veces. En lugar de eso, los había afilado. De vuelta en el hotel, Daniel se abrochó los chaqueta y se quedó junto a la puerta. La conferencia comenzaría en menos de una hora. Estaba programado que hablara él. Innovación médica, sobre la ética en el diseño de sistemas. La ironía no se le escapó. Ruth le ajustó el cuello. No tienes que mencionar nada de esto, dijo. Él se encontró. Sus ojos. No lo haré. No directamente. Ella asintió. Lo oirán de todos modos. El salón de baile ya se estaba llenando cuando llegó Daniel. Filas de sillas, murmullo bajo. Profesionales con cuadernos y expectativas. Subió al escenario sin anuncio, la sala se calmó instintivamente. Miró a la multitud. Mayor. Rostros experimentados, personas que habían construido sistemas y vivido con sus consecuencias. Empezó a hablar no de aviones, ni de asientos. Habló de suposiciones, sobre cómo los sistemas heredaron los puntos ciegos de las personas que los diseñaron, sobre cómo la fricción era
A menudo se le etiquetaba como disrupción cuando en realidad era información. Hablaba despacio, con cuidado, cada sentencia deliberada. Al fondo de la sala, una mujer tomaba notas más rápido que nadie. Elaine Porter, observando desde una distancia discreta. Daniel nunca levantó la voz. No lo hizo. Necesitaba. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Luego, aplausos, no. Explosivo, sostenido. Afuera, los periodistas esperaban. Daniel salió. Por una puerta lateral, como se prometió. Sin declaraciones ni comentarios. Esa tarde, el borrador se convirtió en política. No se finalizó, no se celebró, pero sí fue una realidad. Y por la tarde, otras aerolíneas comenzaron a llamar en silencio, con cuidado, preguntando por copias, para orientación, para lenguaje. El cambio no se anuncia solo. Daniel sabía que se propaga. Esa noche, él y Ruth volvieron a sentarse en el balcón. La ciudad. Las luces parpadeaban abajo. Su teléfono reposaba boca abajo entre ellos, en silencio por una vez. «¿Hiciste algo hoy?», dijo Ruth. Él negó con la cabeza. «No, yo empecé algo». Ella sonrió. «Eso siempre es lo más difícil». Daniel miró al cielo, oscuro y ancho. En algún lugar una puerta había sido encajada. Y ya no se cerraría fácilmente. Las llamadas no cesaron. Se multiplicaron. Daniel Brooks observó cómo el teléfono se iluminaba una y otra vez en el escritorio del hotel. La vibración es un recordatorio de que los sistemas solo encuentran urgencia cuando su equilibrio es. Amenazó. Los dejó sonar. Había disciplina en la moderación. Él había. Lo aprendí en quirófanos, en negociaciones, en momentos de reacción. Se dio el control demasiado rápido. Ruth se sentó frente a él, leyendo, aunque ella no había pasado página en varios minutos. «Lo estás haciendo otra vez», dijo sin levantar la vista. «¿Haciendo qué?». «Escuchar sin responder», dijo. «Siempre haces eso cuando se forma algo más grande que la habitación». Daniel se permitió un breve respiro. «Ya se está formando. Solo estoy decidiendo cómo. Quiero moldear gran parte de ello». Abajo, en un salón de baile que olía ligeramente a limpiador de alfombras y café, Elaine Porter estaba de pie frente a una larga mesa de ejecutivos que habían llegado apresurados e irritados. Algunos llevaban pliegues de viaje. Otros llevaban una calma practicada. Todos llevaban preocupación. «El Standard Brooks no es un ejercicio de marca», dijo Elaine. «Es un problema estructural». «Corrección». Un hombre se reclinó, con los brazos cruzados. «¿Está proponiendo auditorías externas?». «Interacción con el cliente, sobre las desviaciones», Elaine corrigió. «Discreción que se convierte en un patrón». Una mujer cerca del final de la mesa frunció el ceño. «Estás insinuando parcialidad». «Estoy citando datos», respondió Elaine. «El sesgo es la explicación que eliges después». Un murmullo recorrió la sala. «Si esto se propaga», dijo otro ejecutivo. «Con cuidado. Sienta un precedente más allá de la aviación». Elaine asintió. «Sí». Siguió el silencio. No resistencia, cálculo. Al otro lado de la ciudad, en un tranquilo despacho de abogados con certificados enmarcados en las paredes, Margaret Kleene dictó su declaración. Su voz era firme, sin prisas. El pasajero se comportó de principio a fin. La escalada fue iniciada por el personal. El lenguaje utilizado pasó de ser procesal a coercitivo. La presencia de seguridad alteró la dinámica de poder innecesariamente. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, «La intención nunca se discutió. El impacto sí. Inconfundible». La grabadora se apagó. Margaret se recostó y cerró los ojos brevemente. Ella sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción de que algo había pasado. Sido nombrado. Lástima que haya tardado tanto. En el aeropuerto, Mark Ellis devolvió su credencial de acceso. El plástico parecía más ligero de lo que debería. El oficial de seguridad detrás del mostrador evitó su mirada. «Se le contactará», dijo el oficial. Dijo. Mark asintió. Salió al duro sol de la tarde y se quedó allí por un momento, sin saber a dónde ir. Había pasado años navegando terminales, horarios, expectativas. Ahora despojado del uniforme, se sentía
Expuesto. Su teléfono vibró. Rebecca. Dudó. Entonces respondió. No sé cómo pasó esto, dijo de inmediato. Su voz sonaba tensa. Pensé que estaba ayudando. Yo también, respondió Mark. Y eso me asustó. El más que la acusación. En una suite hotel varios pisos por encima de la ciudad, Caroline Whitfield observó una repetición del segmento de noticias sin sonido. Su nombre no apareció. Daniel Snow. Esa omisión la irritó más que cualquier titular. Se sirvió. Tomó otra copa y no la terminó. Su teléfono permaneció intacto. Mensajes de los colegas permanecieron sin leer. Ella percibió el cambio. Aún no es público. Condena. Algo más tranquilo. Invitaciones no extendidas. Llamadas no devueltas. Por primera vez se preguntó qué se sentiría al no ser vista. Daniel se quedó junto a la ventana mientras el sol se ponía. La ciudad abajo parecía sin cambios. Los autos se movían, la gente se apresuraba, los sistemas continuaban. Esa era siempre la ilusión. El cambio nunca pareció cambio mientras estaba sucediendo. Elaine llegó esa noche sin ceremonia, sin séquito, sin prensa. Ella llevaba una carpeta delgada y el cansancio de quien no ha dormido. Se sentaron uno frente al otro, en silencio, estirándose cómodamente entre ellos. Otros operadores se comunicaron hoy con Elaine. Dijo, haciendo preguntas. Daniel asintió. Lo harán. Algunos quieren adoptar partes del estándar discretamente. Discretamente no basta, dijo Daniel. Pero es un comienzo. Elaine dudó. Habrá resistencia. Interna. Legal. Cultural. Claro que lo habrá. La miró a los ojos. Así es como sabes que importa. Ella lo estudió. Eres consciente de que esto te seguirá. Él sonrió levemente. Ya lo ha hecho. Más tarde, después de que Elaine se fue, Ruth sirvió. Les dio té a ambos. No has terminado, dijo ella. No. ¿Estás cansado? Daniel consideró la pregunta. Cansado hasta los huesos, dijo. Pero no vacío. La noche se hizo más profunda en todo el país en las oficinas iluminadas mucho más allá de las horas razonables. Se retiraron las políticas de los estantes. Se examinó el lenguaje. Las lagunas legales. Identificado. Se iniciaron conversaciones tranquilas entre personas que nunca se habían cuestionado la forma en que se hicieron las cosas. No por culpa, sino por miedo. Daniel sabía que el miedo era un motivador poco fiable. Pero abría puertas. Se sentó en el escritorio y abrió un documento propio. No era una política ni una refutación. Notas, observaciones, los pequeños momentos que nunca llegaron a los informes, las pausas, las miradas, las decisiones que parecían insignificantes hasta que dejaron de serlo. Escribió hasta que su mano. A primera hora de la mañana, Ruth se despertó y lo encontró todavía allí, mirándolo fijamente. La pantalla. Ven a la cama, dijo. En un minuto. Se acercó, descansó. Mano en su hombro. No puede sostener todo el peso. Se inclinó hacia ella. Tocar. Lo sé, pero puedo cumplir con mi parte. Cerró el documento sin guardar. Sabía que algunas cosas no debían ser. Aún no está finalizado. Afuera, la ciudad dormía. Sobre ella, los aviones cruzaban el cielo en silencio. Arcos, cada uno con personas que confiaban en que donde estaban sentados no habría. Se convirtió en un campo de batalla. Daniel Brooks sabía que la confianza había sido ganado demasiado lentamente y roto demasiado fácilmente. Y que una vez roto, exigía más que disculpas. Exigía diseño. A la mañana siguiente habría más llamadas. Más reuniones, más intentos de suavizar el lenguaje y acortar la memoria. Pero algo fundamental había cambiado. No porque un hombre se negara a moverse, sino porque esa negativa había sido vista, grabada y traducida en algo. Los sistemas ya no podían ignorarlo. Y Daniel lo sabía cuando finalmente se acostó. Junto a Ruth fue donde empezó el verdadero cambio. El primer titular apareció antes del amanecer. Daniel Brooks no lo vio en su teléfono, pero se reflejaba débilmente en el espejo del hotel mientras Ruth se desplazaba a su lado. La luz de la pantalla cortaba por la habitación como una cuchilla. No lo leyó en voz alta. No tenía por qué hacerlo.
Un incidente aéreo motiva una revisión de la industria. Cuidado, sin derramamiento de sangre, ya. Intentando quitarle el calor. Daniel se ajustó la corbata y luego la volvió a aflojar. Están eligiendo sus palabras. Ruth asintió. Siempre lo hacen cuando tienen miedo de elegir bando. Abajo, el centro de conferencias bullía con una urgencia contenida y discreta. Sin cámaras. En el interior no se alzaban las voces, solo grupos de personas hablando con cuidado. Cadencia de profesionales que entendieron exactamente lo que estaba en juego. Daniel se movió. A través de ellos sin ser notados, lo cual era una especie de señal. El poder circulaba. Él ahora, esperando ver qué camino tomaría. Elaine Porter lo alcanzó. Cerca de la estación de café. Parecía agotada, decidida. El tipo de... La determinación que surgió al saber que la retirada ya no era una opción. 3 portaaviones llamaron durante la noche, ella. Dijo. 1 regional, 2 internacionales. Daniel aceptó una copa que no planeaba. Beber. Preguntando. No preguntando. Corrigió Elaine, probando el lenguaje. Buscando. Formas seguras de decir que están de acuerdo sin comprometerse. Él asintió. Se comprometerán cuando la presión sea externa. Elaine dudó. Ese es el problema. Una vez que lo haga, lo presentarán como tu agenda. Daniel la miró a los ojos. Entonces nosotros. Hazlo más grande que yo. En una habitación sin ventanas, 2 pisos más arriba, un grupo de abogados. Los asesores estaban sentados alrededor de una larga mesa. Los documentos se extendían como fortificaciones defensivas. Hablaron con frases cortantes, exposición a responsabilidad, riesgo precedente, carga operativa. Un hombre se reclinó, frotándose la sien. Si esto se estandariza, perdemos flexibilidad. Otro respondió en voz baja, perdemos. Negación. La sala quedó en silencio. En otro lugar, Margaret Klein estaba sentada a la mesa de su cocina, leyendo el periódico matutino con deliberada lentitud. Su declaración había sido citada. Aunque no se menciona su nombre, el testigo describió el trato diferencial. Patrón. Sugirió. Sonrió levemente. El lenguaje siempre acababa por alcanzarlo. Sonó su teléfono. Señorita Kleene, dijo una voz. Soy una productora del noticiero de la noche. Nos gustaría. No, respondió Margaret con amabilidad. Pero firme. Todavía no. Colgó y volvió al periódico. La historia no. Necesitaba su rostro. Necesitaba tiempo. De vuelta en el centro de conferencias, Daniel subió al escenario para un panel que no había solicitado y no pudo evitar. Ética en sistemas modernos. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Esperó los aplausos para. Se desvaneció, miró a la audiencia. Rostros familiares, líderes, arquitectos, personas que creían en el diseño, el proceso y el orden. No mencionó el vuelo. En cambio, contó una historia sobre un sistema de admisión de un hospital que clasificó a los pacientes por urgencia, pero ignoró el dolor porque era subjetivo. Acerca de cómo los resultados mejoraron solo después de que aprendieron a medir lo que descartaban como ruido. Los sistemas fallan, dijo Daniel con calma. No porque sean maliciosos, sino porque confunden eficiencia con justicia. Hizo una pausa. Deje que las palabras se asienten. La habitación se inclinó hacia adelante. Cuando nos trataron en la última fila, un hombre tomó notas furiosamente. Elaine observaba desde un lado, con los brazos cruzados y la mirada penetrante. Para cuando Daniel, al bajar del escenario, la sala quedó en un silencio que importaba. Afuera, la prensa esperaba de nuevo. Esta vez, Daniel se detuvo. No respondió. Preguntas. No hizo declaraciones. Dijo una sola frase. Esto nunca se trató de un asiento. Se trataba de lo que pasa cuando nadie cree. Son responsables. Luego se marchó. La sentencia se difundió más rápido que cualquier otra entrevista podría haber tenido. Al otro lado de la ciudad, en una elegante oficina con vista a la pista, los ejecutivos de la aerolínea vieron la repetición del clip sin sonido. Una mujer en. La presidenta de la mesa se volvió hacia su equipo. Redacten el memorando, dijo. Estamos adoptándolo. Un hombre a su lado frunció el ceño en silencio.
Ella negó con la cabeza públicamente. Siguió el silencio. Entonces el impulso dejó de ser teórico. Esa tarde, Elaine le envió un mensaje a Daniel. Primer operador comprometido. Completo. Adopción. Comunicado de prensa pendiente. Daniel lo leyó 2 veces. Configuró el teléfono. Ruth lo observó a la cara. Ese es uno. Es la primera grieta, dijo. En el aeropuerto, Mark Ellis estaba sentado en una pequeña oficina frente a una revista. Tablero. Respondió las preguntas con cuidado y honestidad. No se disculpó. Él. No lo desvié. No lo consideré parcial, dijo. Yo. Lo consideraba una forma de evitar conflictos. Uno de los miembros de la junta asintió lentamente. Evitar el conflicto es la clave para la supervivencia del sesgo. Mark bajó la mirada. Comprendió. Eso ahora. Rebecca Hall esperaba afuera, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Cuando Mark emergió, sus miradas se cruzaron. No supo qué decir. La ciudad abajo latía. Con la vida, sin darse cuenta del sutil recableado que ocurre en las salas de conferencias y en los informes legales. Elaine se unió a él en silencio. Va más rápido de lo que esperaba, dijo. Miedo. Acelera las cosas, respondió Daniel. La claridad también. Ella dudó. Ya sabes. Intentarán simplificarte, convertirte en un símbolo o en un villano. Él asintió. Deja que. Ellos. Los símbolos son más fáciles de combatir que los sistemas. Sonrió levemente. Eres. Difícil. Lo devolvió. De nada. Al irse, el teléfono de Daniel vibró. Otra vez. Otro mensaje. Otro operador. Otra solicitud. No respondió. Inmediatamente. En cambio, miró al cielo, a los aviones que trazaban sus cuidadosas trayectorias. Cada uno siguiendo. Protocolos escritos por personas que creían que las reglas podían proteger a todos por igual. Ahora lo sabía mejor. Las reglas protegían las intenciones. Los protocolos protegían resultados. Y los resultados, una vez medidos, eran difíciles de ignorar. La historia ya no era suya. Ese era el punto. En algún lugar se estaba implementando una política. Reescrito. En otro lugar se estaba revisando un módulo de capacitación. En algún otro lugar, un supervisor hizo una pausa. Antes de asumir algo que antes parecía invisible. Pequeños cambios, silenciosos, acumulándose. Daniel Brooks respiró hondo. Mañana habría resistencia, contraataque, fatiga, intentos de replantear y reducir. Pero hoy, algo irreversible había. Sucedió. El sistema se vio obligado a mirarse a sí mismo y se estremeció. La primavera siguiente, Daniel Brooks abordó otro vuelo desde la misma terminal, el mismo vestíbulo, el mismo número de puerta que aún vivía en la memoria de demasiadas personas por demasiadas razones. La diferencia esta vez fue, ni el saludo, ni el tono, ni siquiera la eficiencia. Simplemente normal. Daniel tomó asiento y sintió el peso del momento solo porque no era anunciado. Nadie se inclinó. Nadie se quedó cerca. Nadie susurró. El respeto ordinario brindado sin ceremonias me parecía casi desconocido. Al otro lado del pasillo, un hombre de pelo afro forcejeaba con una maleta. Una azafata intervino de inmediato. Firme. Manos, sonrisa paciente, sin tamaño, sin juicio. Cuando la bolsa estuvo segura, el hombre le dio las gracias. Ella asintió y siguió adelante. Daniel observaba en silencio. Tras bastidores, los sistemas habían cambiado, los manuales de capacitación se habían reescrito y las métricas ajustado, las quejas ya no se filtran a través de una sola lente. El nuevo protocolo. No preguntó quién era el pasajero. Preguntó que menos momentos donde la dignidad tuvo que ser defendida porque ya no estaba amenazada. En la parte trasera de la cabaña, Rebecca Hall estaba sentada con una tableta en el regazo, revisando los datos del trimestre anterior. Hizo una pausa al notar que Daniel la miraba. Ella asintió levemente, no en señal de gratitud ni de disculpa. Reconocimiento. Los motores empezaron a zumbar. El avión se alejó de la puerta. Mientras rodaba adelante, Daniel cerró los ojos brevemente, dejando que el sonido lo asentara. Había aprendido que el progreso rara vez se sentía triunfal. Se sentía tranquilo, sin incidentes.
A veces se resistía a las entrevistas que centraban la historia en su éxito en lugar del fracaso del sistema. Insistió en una sola cosa, que los cambios perdurarán incluso cuando su nombre desaparezca. De memoria, porque ese era el punto. El avión se elevó suavemente hacia el cielo. La luz del sol se filtraba a través de la cabina. En algún lugar abajo, otra persona. Abordar otro vuelo, sin saber que había cambiado, sin saber que había sido. Lucharon por ello. Simplemente serían tratados como debieron haber sido desde el principio. Daniel miró por la ventana, viendo cómo el suelo se alejaba, y se permitió un raro momento de satisfacción. Ni orgullo, ni alivio, solo resolución.